Bueno, estamos sumamente emocionados, entusiasmados con nuestra nueva serie que le hemos titulado Principios o disciplinas bíblicas para un diario vivir. Y hemos estado visualizando que en Cristo Jesús usted y yo ya hemos obtenido salvación y vida eterna. Pero vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde diariamente confrontamos los reveses de la vida. Diariamente somos confrontados con la ansiedad, con la angustia, con la desesperación, con el dolor, con la tristeza. Somos hijos de Dios, gloria a Dios por ello. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, pero seamos realistas que nuestra vida no todo es dulzura. Nuestros matrimonios se ven confrontados también con las diversidades pruebas, el caminar en nuestra vida. Los lazos familiares son confrontados igualmente. No toda nuestra vida es color de rosa, como muchos dicen. Hay una realidad y la realidad es que necesitamos de Dios. Necesitamos saber qué es lo que la palabra del Señor me enseña a mí para que yo pueda vivir más tranquilamente y pueda disfrutar el gozo, la paz y la alegría que solamente Dios da en medio de cualquier dificultad. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta hermosa oportunidad que nos permite, Señor, de acercarnos al trono de tu gracia, reconocer tu grandeza, como decía el profeta Isaías. Eres eterno, creaste los confines de la tierra, y lo más hermoso que tú estás dispuesto a dar fuerzas al cansado, a fortalecer aquellas rodillas que han sido golpeadas. Tú estás dispuesto nuevamente a dar novedad de vida. Gracias por ello, Señor. Y aquí estamos, pedimos que tú hables a nuestro corazón, hables a nuestro espíritu y tú seas exaltado en todo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, voy a iniciar leyendo la escritura con la cual iniciamos nuestro servicio. Dios hablando a través del profeta Isaías y hace la pregunta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él, Dios Todopoderoso, da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y luego muestra, especifica, y nos identificamos nosotros aquí. Bueno, cuando digo nos identificamos, no quiero decir que los muchachos, no me estoy refiriendo a mí, no estoy adquiriendo ese adjetivo sobre mí, ¿verdad? Pero es una realidad, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Yo a veces me sorprendo ver jovencitos de 15 años, 14, 16. Y digo, ¿qué tienes? I'm so tired. Y digo, what? Estás jovencito, no puedes decir eso. Bueno, la Biblia lo afirma. Y dice, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero, dice, los que esperan en Jehová. Aquí hay una diferencia, hay una contradicción. Ahora dice, pero aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El cansancio, la fatiga, uno de los propósitos de ellos es robarnos el gozo, la paz y la alegría. Pero Dios está dispuesto a renovar todas nuestras fuerzas para que nosotros podamos continuar nuestro diario vivir llenos de gozo, de paz y de alegría y de contentamiento en Cristo Jesús. El segundo principio que vamos a hablar el día de hoy y vamos a meditar es un principio que el Señor Jesús practicó en su diario vivir, y es el principio de la adoración. Primer principio que aprendimos en la persona de Cristo Jesús es
el aislamiento. Jesús se separó de las multitudes para ir y buscar la dirección de Dios el Padre, para ir y descansar y escuchar la voz de Dios. El Señor Jesús, siendo Dios en la humanidad de Cristo, Él nos mostró a nosotros la gran necesidad de nosotros tener un tiempo aparte y acercarnos a Dios y tener comunión con Dios. Y meditábamos la semana pasada la importancia de tomar un tiempo y ir y buscar a Dios, aislarnos de todas nuestras angustias, de todas nuestras preocupaciones e ir a buscar el rostro de Dios nuestro Padre. El Señor Jesús también vivió y aplicó el principio de la adoración igualmente en esta vida. Y el Señor Jesús no simplemente practicó la adoración individualmente, sino que Jesús también practicó la adoración grupalmente en comunión con sus discípulos, dando a entender esto, que la vida individual que nosotros tenemos con Dios el Padre se ve reflejada igualmente en comunidad. Y el Señor Jesús lo vivió, lo practicó. Mire lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 25. Hay esta expresión cuando el Señor Jesús hizo grandes milagros en Betsaida y algunas otras ciudades por ahí por su alrededor. Hubo tantos milagros que el Señor hizo, pero ellos negaron a Jesús, corrieron a Jesús de sus ciudades, de sus aldeas, y el Señor Jesús exclamó la siguiente palabra y dice: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Otra versión dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dándonos a entender, mis amados hermanos, que el Señor Jesús practicaba una vida de adoración. Y vamos a entender rápidamente el significado de la adoración. Nosotros tenemos que definir lo que es la adoración. Escuche bien, y tal vez esto va a confrontar a algunos de mis oyentes, pero la adoración, mis amados hermanos, no es música. Y podemos entender, hay diferentes géneros de música, pero la adoración no es meramente música. La adoración no se lleva en un lugar específico, geográfico. Eso no es adoración y lo voy a estar explicando más adelante. Nosotros somos ese lugar de adoración y lo vamos a entender en los puntos más siguientes. La adoración no es emoción. La adoración no es sentimientos. Y muchas veces hemos malentendido lo que es una adoración. Y creemos que es música, humo, smoke, el ruido. Eso es parte, pero no es la adoración. Y nosotros podemos definir que la adoración, mis amados hermanos, es aquella adoración que está enfocada en la comunión. Voy a explicarlo de esta manera. Desde el tiempo antiguo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, había una comunión, había un compañerismo entre Dios y su creación, entre Dios y el hombre. Y no solamente me estoy enfocando a la creación de Adán y Eva, porque cuando ellos pecaron, Adán y Eva, trajo consecuencias trascendentes aún en la naturaleza, en el mundo animal, en el mundo vegetal. Todo fue maldecido por la decisión del ser humano. Y en el principio había esta comunión, había este compañerismo, y vamos a entender al final lo que es verdaderamente una adoración. Y vamos a llegar a la conclusión que una verdadera adoración es un caminar y una comunicación, un comunicar con Dios, tener un diálogo con nuestro Dios. Así que definamos música o adoración. No es música, adoración no es ruido, adoración no es un lugar específico. Adoración es compañerismo, comunión con Dios nuestro
Padre. Cuando nosotros tenemos este concepto definido en nuestras vidas, entonces nosotros podemos entender esta gran verdad. Cuando yo hablo de compañerismo, de comunión, estoy hablando de presencia. Por eso puse el ejemplo de Génesis. Dios estaba presente con el hombre y en medio de su creación. La adoración es comunión. En otras palabras, estar todo el tiempo presente en el lugar donde Dios está. Comunión es el reflejo de mi adoración hacia Él. Estar todo el tiempo consciente de que Dios está conmigo. En otras palabras, si yo no tengo comunión, si yo no tengo compañerismo, no habrá adoración a Dios. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esta gran verdad. Nosotros nos reunimos los domingos ahí en multitud de lugares, en las ciudades, en los pueblos, naciones, donde se separa un tiempo, un lugar específico para adorar, pero las personas no han entendido lo que es un verdadero adorador. Adorar no es venir los domingos, tener 30, 40 minutos de canto, de música y vivir todo el resto de nuestra semana en nuestros propios deseos y placeres o en nuestra propia voluntad. Cuando nosotros venimos y adoramos al Señor es porque hemos tenido toda una semana en comunión, en compañerismo con Dios, y cuando venimos y nos reunimos como iglesia en un lugar específico como este, entonces nosotros venimos a ser el reflejo de todo nuestro caminar, de toda nuestra comunión en este momento. Y ahí es donde nosotros nos podemos regocijar y alegrarnos cuando vemos a nuestros hermanos, cuando adoramos al Señor. No necesitamos mucho ruido, no necesitamos música, podemos adorar al Señor a capela y nosotros podemos disfrutar un tiempo excelente, porque no es la música, no es el lugar, es Dios mismo en nosotros. Es la verdadera adoración. Cuando nosotros tenemos un caminar, cuando nosotros tenemos una comunión con Dios diariamente, nosotros podemos adorar en cualquier lugar y en cualquier momento, porque es nuestro caminar con Él, mi comunión. La adoración es tener este compañerismo, la adoración es tener este caminar con Él. 2 Corintios 6, 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Primer principio que usted y yo tenemos que analizar, visualizar. Para que yo pueda tener una verdadera adoración a Dios, tengo que tener una verdadera comunión con Él. No, sorry. Tengo que evangelizar también a Series, ¿verdad? Necesitas de Jesús, Series. Nosotros tenemos que entender quién somos nosotros en Cristo Jesús. Ahora usted y yo somos el templo del Dios viviente. En otras palabras, hace una comparación. ¿Qué diferencia hay del templo de Dios a los ídolos, de acuerdo a los ídolos? Y si usted es sabio, es consciente y no se engaña a usted mismo, usted sabe que un ídolo tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene pies y no camina, y así sucesivamente, tiene que ser trasladado. Entonces hace una comparación, pero el Dios verdadero, como dice Isaías, como Isaías lo describe, es el Dios eterno, el Dios que creó todas las cosas, el que está dispuesto a dar fuerzas al débil, aquel que ha caído está dispuesto a levantarlo. O sea, un Dios vivo no tiene comparación con las imágenes, con los ídolos. Y está haciendo referencia de que usted y yo igualmente vive en nosotros el Dios vivo y verdadero. Usted es ese lugar donde habita la plenitud de Cristo, como habla Pablo a la iglesia de Colosas. La plenitud de Cristo está en usted. El pleroma de Cristo ha sido depositado en nosotros. Vosotros sois el templo del Dios viviente.
Tenemos este lugar donde nosotros nos reunimos, ¿ok? Y lo podemos llamar el templo, otros le dicen la casa de Dios. Yo quiero ser honesto con usted, esto no es la casa de Dios, este es un lugar de reunión para nosotros. El verdadero templo de Dios es usted y soy yo. El verdadero templo y la verdadera casa de Dios somos cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Su Espíritu Santo ha sido derramado sobre nuestras vidas. Nosotros venimos a ser como el tabernáculo, si podemos llamarlo así. Y voy a hablarlo aún más adelante. Así que usted y yo somos el templo de Dios. Y para que yo pueda visualizar y entender y practicar una verdadera adoración, necesito tener comunión, comunicación diariamente con nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús lo practicó. Él dice: Padre, te alabo, te bendigo. Porque las cosas que solamente tú puedes revelar, las revelas a aquellos que tienen un caminar contigo. El pueblo desechó los milagros del Señor Jesús porque no tenían esa comunión. Pero aquellos que reconocían a la persona de Cristo Jesús, como Nicodemo, que dicen: reconocemos que vienes de parte de Dios por las obras que tú haces, da testimonio de quién tú eres. Así que cuando nosotros nos vengamos los domingos a reunirnos, simplemente va a ser el resultado de nuestro diario vivir durante la semana. La adoración puede ser falsa y puede ser verdadera. Puede adorarse a una deidad falsa, puede adorarse a una deidad pagana. ¿Qué es una adoración falsa? Es aquella adoración que no es sincera. Es una adoración que está guiada por la desobediencia. Hay adoración hacia el Dios verdadero y hay adoración falsa igualmente. Una adoración falsa es cuando nosotros nos acreditamos a nosotros mismos. Cuando yo no reconozco a Dios que la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, el favor viene de Dios, yo me estoy alabando a mí mismo, me estoy adorando. Wow, qué inteligente eres. Wow, qué sabio eres, qué astuto eres, qué astuta eres. Mira, qué tremendo. Todo lo que tú has logrado, lo has logrado porque tú te has empeñado, porque tú lo has determinado y ahora lo obtienes. Esa es una adoración falsa. El no reconocer a Dios y darle la gloria a Él, eso es adoración falsa. Cuando las personas atribuyen la obra de redención de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y le dan la gloria a algo más, están restringiendo y están negando la adoración al Dios verdadero. La verdadera adoración, mis amados hermanos, mis amados oyentes, es aquella que está dirigida al Dios verdadero, como decía Isaías, al eterno, al omnipotente, al omnisciente, al Dios todopoderoso. Y hay una historia muy hermosa que fue real. Elías, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 18, dice que el pueblo de Dios tiene la tendencia a desviarse. Nosotros como creyentes tenemos la tendencia a desviarnos. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Realizar nuestros propios deseos. Bueno, en Primera Reyes nosotros podemos ver esa historia donde el pueblo de Dios decidió seguir a ídolos, a un becerro, Baal, y adorarlo. Y tenía más de 850 sacerdotes. Y viene y ellos adoraban a este Dios falso, a este ídolo construido por ellos mismos. Pero viene el profeta igualmente y los confronta. Y dice que cuando ellos querían que su Dios respondiese, ellos danzaban, brincaban, se rasgaban su piel para que Él respondiera. Y cuando viene el tiempo del profeta a orar y le dice: Señor, muestra tu gloria, muestra tu poder, y el Señor respondió. Hay una adoración falsa y hay una adoración verdadera. Aquellos que no tienen un caminar con Dios van a ofrecer
la adoración falsa que acabo de mencionar anteriormente. Voy a atribuir a alguien más la adoración que solo a Dios le merece. Cuando yo tengo un caminar con Dios, todo lo que sucede en mi vida, bueno o malo, le voy a decir: Señor, gracias, como dijo Job. Aún en la abundancia te voy a bendecir, aún en la escasez te voy a bendecir. Tú sigues siendo Dios. Si me va bien, si prospero, gloria a ti porque tú me has favorecido. Si estoy en salud, gloria a Dios porque tú me has agraciado, me has dado ese favor. Y el Señor nos bendice a cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos jóvenes, fuertes, pensamos que es nuestra fuerza y no nos damos cuenta que es Dios el que nos favorece todos los días al podernos levantarnos de nuestra cama. Así que tengamos cuidado de no ofrecer una adoración falsa. Y no simplemente existe una adoración falsa, sino que también existen lugares en el tiempo antiguo que le llamaban lugares altos, donde iban y adoraban a sus deidades. Y quiero aplicarlo esto rápidamente: el tabernáculo, el templo de Dios, la sinagoga. Pero algo muy hermoso, que estos elementos quedaron igualmente obsoletos cuando viene el cumplimiento de la redención a través de Cristo Jesús. Rápidamente, ¿qué era el tabernáculo? Bueno, en el tabernáculo era aquella tienda movible que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios, el deseo de Dios era habitar con el hombre, así como en Génesis. Dios viene y trae libertad al pueblo de Israel y el pueblo de Israel va en el desierto. Pero Dios iba desde lejos, si podemos decirlo, iba viendo al pueblo de Israel. Pero el deseo de Dios era habitar en medio del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Le dice a Moisés, Moisés, y le da instrucciones: edifícame el tabernáculo, porque en ese tabernáculo yo voy a visitar a mi pueblo, yo voy a habitar en mi pueblo. Entonces ese tabernáculo representaba la presencia de Dios y el pueblo habitaba alrededor de este tabernáculo, de esta tienda de reunión. Y cada vez que el sacerdote venía y ofrecía en un sacrificio para el perdón de pecados, Dios se manifestaba dando muestra de que había aceptado la ofrenda, y para ellos esto era una adoración hacia Dios. Reconocer que ellos habían ofendido a Dios y reconocer que a través de este sacrificio ellos podrían acercarse a Dios, y cuando Dios aceptaba este sacrificio, Él se manifestaba. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios venía y descendía y el pueblo se regocijaba en ello. Pero no solamente eso, sino que esa presencia o ese tabernáculo, Dios le decía a Moisés, Moisés, es tiempo de avanzar. Entonces dice que la presencia de Dios o esa nube subía, y cuando subía del tabernáculo el pueblo sabía que era tiempo de avanzar. En otras palabras, Dios habitando en el pueblo, pero Dios no solamente dando manifestación, sino dando dirección al pueblo. Cuando nosotros decimos que nosotros somos templo de Dios, Él habita en nosotros, nosotros nos regimos por lo que Él dice a través de su palabra. Nosotros nos regimos de acuerdo al compañerismo que tenemos con Él. Y eso lo podemos aplicar en nuestra vida. Muchas veces nosotros actuamos, tomamos decisiones cuando Dios no nos ha dado la instrucción de. Y el pueblo aprendió esto. Entonces el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Pero esto era tremendo, era temporal. De repente se manifestaba el Señor esporádicamente. Pero el deseo de Dios es habitar entre su pueblo. Viene Salomón, David, el deseo, y Salomón construye un hermoso templo, es destruido y luego se construye un nuevo templo de Herodes a través de Zorobabel, y ese templo representaba igualmente la presencia de Dios. Y el pueblo y judío quería ir a ese lugar para adorar a Dios, porque decían: es que ahí habita Dios, ahí está Dios, vamos a adorarlo a Él. Vamos a ese lugar alto. El templo es destruido después del año 70 igualmente, se terminó el templo, pero los judíos empezaron a practicar lo que se llaman, o ya tenían las sinagogas, lugares estratégicos en ciertas partes de la ciudad o de las aldeas. Se necesitaba de 10 a 12 personas para hacer una sinagoga. En otras palabras, la sinagoga representaba unos lugares locales de reunión para meditar la Torá, la escritura, aprender de ella, cómo Dios está hablando y vivir de acuerdo a ella. Pero estos procesos, el tabernáculo,
el templo, las sinagogas, todo fue siendo obsoleto cuando viene el Señor Jesucristo y le dice a la mujer samaritana, dice, ya no va a haber el tiempo, va a llegar el momento en que no va a ser ni en este lugar ni en aquel lugar, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya el lugar estratégico geográfico no va a ser necesario. Un templo físico no va a ser necesario. Algo mejor viene, diciendo el Señor Jesús. Y no podemos traer adoración a Dios al menos que el Espíritu Santo habite en nosotros. Es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a traer esta adoración a Dios. Y por eso el Señor Jesús dice, Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya todo esto queda obsoleto. Ya el templo no es necesario, el tabernáculo no es necesario, una sinagoga no es necesaria. Ahora nosotros somos el templo de Dios, como dije al principio. Cuando el Señor le hacía referencia a la mujer samaritana, de que llegará el momento que tiene que adorar en espíritu y en verdad, está hablando ahora de la habitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso Pablo, hablando a la iglesia de Corintio, dice que el Espíritu Santo, Él gime por nosotros, Él pide por nosotros, porque nosotros no sabemos cómo dirigirnos hacia Él. Aun cuando nosotros adoramos a Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros lo hace por nosotros. El Espíritu Santo que habita en nosotros, Él clama y dice, Abba Padre, amado Padre. Ahora tenemos acceso hacia Él. Así que mis amados hermanos, por lo tanto, esta verdadera adoración, como dije al principio, puede aplicarse individualmente, pero conlleva a realizarlo en comunidad. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, resucitó al tercer día y caminó por 40 días mostrando que estaba vivo, que había resucitado, que había conquistado la muerte, los discípulos se regocijaban, adoraban a Dios por su grandeza, por su bondad. Empezaron a adorar a Jesús por quien era Jesús, todopoderoso, todo omnisciente. Ya no era aquel Jesús que caminó con ellos, que alimentó a los 5,000, que levantó a los ciegos y les dio vista, que levantó al cojo, que resucitó a los muertos. No, ahora este era un Jesús diferente. Ahora había una transformación en Él. Y cuando ellos tienen esta experiencia, igualmente vino una adoración hacia ellos. Cuando Él tenía un encuentro, ellos reconocían y le decían, te adoro, te exalto. La adoración, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de adoración, ya voy concluyendo, ya no tenemos un templo local, como en el tiempo antiguo. Podríamos aplicarlo como, si podemos decirlo, la sinagoga simplemente era una reunión, un lugar de reunión. Y esto para nosotros es esto, el lugar de reunión, donde los santos en Cristo, todos en conjunto venimos y nos reunimos y en conjunto adoramos al Señor. Pero cuando salimos de este templo, de este recinto, si puedo llamarlo así, de reunión, nosotros cada quien nos vamos al norte, al sur, al este y al oeste, pero allá donde nosotros estamos, Dios sigue recibiendo adoración nuestra. Y cada semana, cada miércoles que nos reunimos en estudios bíblicos, cada vez que usted se reúne en su casa, cada vez que usted invite a alguien a su casa, invítelo con el propósito de meditar la Escritura, invítelo con el propósito de tener comunión y adoración con Dios. Invítelo con la intención correcta. Nosotros los creyentes debemos aplicar y aprender a nosotros vivir esta vida en comunión. Que cada vez que nosotros nos reunamos como familia en Cristo, podamos ver y compartir las maravillas que el Señor nos da. 1 Corintios 3, 16 y 17, hablando del templo de Dios, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Escuche bien, usted es hijo de Dios, lidia con las situaciones de este mundo, pero siempre tenga en mente y esté consciente de que usted es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el Espíritu de Dios habita en usted, y el Espíritu que habita en usted lo considera, lo hace el templo de Dios, la misma habitación de Dios en usted. Pero hay una advertencia, dice: si alguno destruyere el templo de Dios. Está haciendo referencia, no descuidemos nuestro caminar con Dios. Usted es el templo de Dios, el Espíritu Santo habita en usted. No descuide su caminar con Dios, no descuide su meditación en la palabra del Señor, no descuide el tiempo de oración al Señor. Usted es el templo de Dios. Y esto es lo hermoso, que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para traer esta adoración hacia Él. Pero lamentablemente nuestros tiempos de adoración tienen enemigos. 3 de ellos bien prácticos: la ocupación, la ignorancia y las distracciones. No nos permiten traer una adoración genuina hacia Dios. Estamos tan ocupados en nuestra vida. Analice su vida. Siempre se lo repito, siempre se lo recuerdo. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se duerme? ¿Cuánto tiempo dedicó al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicó en caminar con el Señor? En la decisión que usted iba a tomar en el diario, ¿le pidió dirección al Señor? En el momento que usted tiene que hablar con su cónyuge, con sus hijos, ¿pidió dirección al Señor? ¿Qué quieres que yo diga? La semana pasada unos hermanos se acercaron y me dijeron: pastor, nos vamos a ir de vacaciones. Y yo, gloria a Dios. Le dije: oren por sus vacaciones para que sean placenteras. Díganle al Señor: Señor, acompáñanos, que ninguna char se nos pinche, que nada de eso, que podamos ir tranquilos. Aún en eso, Dios está disponible para que nosotros podamos pasar buen tiempo. Cuando tú vas a salir a trabajar, pídele al Señor la dirección. Señor, ven conmigo. Cuando te subas al auto, Señor, maneja conmigo. Cuando lleves a tus niños a la escuela y vayan entrando a las aulas de su salón o de su edificio de escuela, dile: Señor, acompáñalos. Cuando los recojas y estén subiendo al auto, alaba al Señor y dile: gracias porque me los cuidaste. Cuando llegue a casa a su cónyuge, no le tenga la lista de quejas. Abrácelo y dígale: qué bueno que llegaste. Puedo ver la gloria de Dios, la fidelidad de Dios en ello. Cuando nos veamos en cada fin de semana, podamos alegrarnos y gozarnos porque Dios ha sido bueno. Pero las ocupaciones nos desvían. La ignorancia, uno puede decir: ay, es que yo no sé cómo acercarme a Dios, yo no sé qué decirle. Simple y sencillamente, abra su corazón, agradézcale, dígale: Señor, gracias, gracias por ello. Y la adoración, mis amados hermanos, usted lo puede llevar a cabo de diferentes maneras. Yo aquí escribí: la adoración puede ser a través del canto, la adoración puede ser a través de la oración, la adoración puede ser a través de la escritura, la adoración es gratitud. Hay muchas maneras de adorar al Señor, pero la ignorancia a veces nos cohíbe tener un caminar con Dios. Las distracciones de este mundo, las distracciones de la miria, quitan tanto tiempo, nos roban tanto tiempo de caminar con Dios. ¿Qué tiene que hacer usted para que pueda tener un caminar con Dios? Decida adorar al Señor en privado. Yo no sé si usted lo practica, pero yo lo animo que tome un tiempo, así como toma un tiempo para meditar la palabra del Señor, tome un tiempo específicamente para adorar a Dios en privado. Váyase allá solo, sola. Si le gusta ir al monte, váyase al monte, pero que sea un tiempo a solas con Él. Adórelo a Él. Dígale: gracias, Señor, por mi vida, gracias por mi matrimonio, gracias por mi vida, gracias por mi trabajo. Te alabo, Señor, porque me has librado de mi pasado. Te alabo, Señor. Y usted empieza a expresar su corazón al Señor. Decida
adorar al Señor en privado. Y le voy a garantizar que cuando usted se reúna como familia espiritual, los servicios van a ser diferentes para usted. Porque usted ha tenido un caminar con Él y Él sabe que Él está no en este lugar sino con usted, y donde sea que usted va, Él está con usted. Realícelo en familia. Ya una vez que usted lo practicó solo, ahora júntese con su familia, adore al Señor en familia. Tanto la familia sanguínea como la familia espiritual, juntémonos juntos y adoremos al Señor. Estos son principios que yo agregué aquí. Dedique 3 horas de adoración al Señor los domingos. Estamos de 11, dedique de 11 a 2 al Señor. ¿Qué tanto son 3 horas a toda la semana que el Señor le ha dado? Dedique 3 horas al Señor en comunión, en coinonía con la familia espiritual. Nos vamos a ver cada fin de semana. Consejo, deje todo listo desde el sábado por la noche. Deje la ropa, los zapatos, todo lo que se van a poner el domingo. No esté haciendo todo ese mismo domingo por la mañana. Disciplinas para adorar al Señor. Y cada vez que nosotros nos reunamos, reunámonos con una actitud de ¿qué puedo ofrecerle a Dios en lugar que puedo obtener? Cuando nos reunamos como familia espiritual, vengamos con una actitud de decir ¿qué puedo ofrecerle yo a mi hermano, a mi hermana, para que este servicio sea placentero y agradable delante del Señor? Que vengamos con unas expectativas diferentes. ¿Qué estoy dispuesto yo a dar? Y eso es una verdadera adoración. La verdadera adoración, mis amados hermanos, que el Señor practicó, el Señor Jesús, fue la comunión que tenía con el Padre. Y esa comunión que tenía con el Padre llevaba a adorar a Dios. Usted y yo, mis amados hermanos, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y ese Espíritu que está en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Y no solamente hijos de Dios, sino también herederos y coherederos del reino de los cielos. Yo le animo, le insto para que usted tenga un verdadero caminar con Dios. Eso es adoración. Eso es tener una verdadera adoración. Yo sé que tristemente ya la adoración que se enseña o se practica en los lugares de reunión se ha contaminado, si puedo decirlo. Se ha transgiversado, ha agarrado otro rumbo. Ahora las personas se han atrevido y han tenido la osadía de decir: oh, ahí no se siente la presencia del Señor, o allí sí se siente la presencia del Señor. Si tú no tienes un caminar con el Señor durante la semana, no esperes que en un par de horas el Señor se manifieste a ti. Eso no es cierto. Si tú no meditas la palabra del Señor, si tú no buscas al Señor en oración, la adoración y la presencia del Señor, mis amados hermanos, no está basada en sentimientos y emociones, son convicciones. Es fe, seguridad y confianza. Esa es una verdadera adoración. La verdadera adoración del creyente es creer y confiar en el Señor en medio de las dificultades. Cuando tú eres leal delante del Señor, tú eres fiel al Señor en medio de la dificultad, esa es una verdadera adoración. Cuando el Señor Jesús está hablando de los frutos del Espíritu, una adoración en espíritu está hablando de todo el fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cuando usted en medio de la aflicción se goza, cuando en medio de la aflicción tiene paz, usted está dando adoración a Dios. Tiene una confianza total en Él. Y eso brinda adoración hacia Él. No meramente una adoración es un canto aprendido, o simplemente seguir una banda que está tocando. No, la verdadera adoración son frutos del Espíritu Santo que habita en nosotros, porque somos el templo de ese Espíritu. El fruto del Espíritu no son emociones, no son sentimientos. Esos son obras de la carne. Pero cuando habita el Espíritu Santo en nosotros, tú vas a sentir a Dios en tu auto, en tu closet, en tu cocina, en tu trabajo, porque Él no está sujeto a un lugar geográfico.
Él habita en ti. Y aún en medio de la desesperación, tú puedes levantar tus manos y el Señor puede manifestarse ahí donde tú te encuentres.